Hoy vamos a hacer un bonito reciclaje navideño con tapas de latas. Además de ecológico, es muy fácil y económico. Os dejaré la lista de materiales en la cajita de información del vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Divertiarte. Para comenzar debemos separar las tapas bajeras de las latas. Yo usé latas de atún de estas que son pequeñas y vienen varias en un pack. El abrelatas que yo utilizo y que veis en la imagen lo que hace es cortar por donde está la soldadura y el resultado es que después de separadas ninguna de las dos partes corta. Aquí veis que lo que yo separo es el aro superior, pero para separar la parte de abajo se hace exactamente igual. La lata que veis en el ejemplo tampoco es una lata de atún, pero yo tenía ya mis tapas preparadas desde hace tiempo y entonces os he puesto esto solamente como un ejemplo para que veáis cómo funciona este tipo de abrelatas. Limpiamos bien las tapas con alcohol para eliminar cualquier resto de grasa que pueda haber quedado. Cortamos las imágenes al tamaño de nuestras tapas. Estas imágenes yo las descargué de internet y las imprimí en la impresora de casa, que es de inyección de tinta, como las que tenemos casi todos. Las pegamos en las tapas y no le ponemos pegamento encima para que la pintura no se corra. Si vuestras imágenes están impresas en láser o son compradas, no tendréis problema a la hora de poner pegamento o cualquier barniz encima. Si la imagen sobresale un poco, podemos recortarla o hacerle unos picos en el borde para pegarla por los laterales a nuestra tapa. Para proteger las imágenes pondremos una capa de barniz casero del que se hace con mitad alcohol y mitad silicona líquida. Con este barniz no se os correrá la tinta y las imágenes quedarán perfectas. Podemos dejarlas así, pues ya quedan bonitas, pero yo voy a mezclar barniz brillante con purpurina y le voy a dar una capa por encima. Pegamos las tapas entre sí de dos en dos con silicona caliente, teniendo cuidado que las imágenes queden derechas en las dos partes. No van a quedar muy seguras pegándolas así, pero como le vamos a poner una cinta de pasamanería por todo el borde, ya no se despegarán. Esta cinta la compré en un mercadillo que hay cerca de mi casa todos los lunes y la compré muy barata. Para la decoración aproveché estas bolitas rojas que tenía por casa y con una cinta dorada hice dos lazos para cada colgante.
Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Dejadme algún comentario sobre qué os ha parecido y si os ha gustado, no olvidéis dejar un me gusta, compartirlo y suscribiros si aún no lo habéis hecho. Gracias y nos vemos pronto.